es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. En el nombre de Jesús, en esta tarde queremos presentarnos con acción de ruego, de súplica, Señor, con un corazón sencillo, un corazón enseñable, un corazón que se dispone, necesitado desesperadamente de conocer los principios de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú puedas poner el querer como el hacer por tu buena voluntad en esta tarde sobre cada uno de los presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bienvenidos, amados hermanos, amigos que nos visitan ahora, quizá por primera vez. Es una bendición poder compartir con ustedes lo que estamos estudiando. Bueno, quiero decirle brevemente que hoy vamos a estudiar la última parte de lo que tiene que ver con Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Hemos estudiado 4 temas hasta hoy y hoy vamos con la quinta parte. Hemos estudiado sobre la ayuda idónea, una sola carne, dejar a padre y madre, y hemos estudiado también sobre el pecado de la tentación, la antesala, el pecado sucumbir a la tentación. Bueno, mire, ya llevamos 18 lecciones, hoy vamos con la número 19, ¿verdad? Y nuestro tema de esta tarde es desnudos, pero vestidos en Cristo Jesús. Mire, parece esto paradójico, pero nosotros, aunque estamos vestidos de Cristo Jesús, todos aquellos que le hemos recibido como el Señor de nuestras vidas, pero estamos desnudos a la vez. Sobre eso es que vamos a estudiar en esta tarde. Así es que acompáñeme, y si usted tiene ahí su Biblia o tiene su cuaderno, su lápiz, será bueno que usted vaya tomando nota, porque posteriormente usted puede repasar esas escrituras, ¿verdad? Y no conformarnos con lo que oímos muchas veces en las enseñanzas o predicaciones. Vamos a ir para eso a Génesis capítulo 2, versículo 25. Mire lo que dice. Dice la Biblia: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban. Así es como el Señor da inicio pues a ese matrimonio, que Él lo hizo perfecto en su orden divino. Ellos estaban desnudos pero no se avergonzaban, dice la Biblia. Y tengo una definición de la palabra desnudo según los originales en el hebreo. Dice que esto tiene que ver con desnudo, sea parcial o totalmente. Es todo lo que nos dice el Strong, ¿verdad? El diccionario Strong, sobre la palabra desnudo. Entonces, pero nosotros sabemos que ellos estaban desnudos. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que ellos buscan vestirse. Pero escuche, la idea de desnudez es mucho más que una simple desnudez física. Tiene la sensación de estar totalmente abierto y expuesto como persona ante Dios y los hombres. Es decir, que cuando Dios estaba hablando de que estaban desnudos allá en el Edén, estaba hablando también de una desnudez espiritual, externa, pero también interna, delante de Dios y delante de ellos mismos, ¿verdad? Y oiga esto, estar desnudo y no avergonzarse significa que no tenemos nada que esconder, ¿verdad? Que no tenemos nada oculto ahí, secreto. Muchas veces hemos oído hablar del cristianismo, de la secreta, ¿verdad? Aquellos que van con su Biblia debajo del brazo o lo llevan escondidito en su cartera. ¿Por qué? Porque tienen vergüenza aún de declararse abiertamente de que son hijos del Dios Altísimo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos llevando una doble vida. Pero bien, entonces, la idea de que estaban desnudos tiene que ver con una vida abierta, como un libro donde no tienes que cerrar la puerta para hacer esto o lo otro, sino que estés con tus puertas cerradas o con tus puertas abiertas. Tú estás llevando o procurando llevar una vida en santidad delante de los ojos de Dios, como delante de los ojos de los hombres. Bien.
Pero conocemos la historia de Eva y Adán, que comieron del fruto. De eso estuvimos hablando la semana pasada, y las consecuencias pues les alcanzaron. Dijimos que por unos segundos de placer ellos vendieron su primogenitura, ¿verdad? Vendieron esa gloria que Dios había dado ahí en el Edén. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 7 particularmente. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Oiga esto. Fueron abiertos los ojos de los dos y conocieron que estaban desnudos. En ese instante, cuando ellos comieron, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban literalmente con sus partes genitales al descubierto. Entonces dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Saben por qué me causa esto un poco de risa? Porque dice uno de los estudiosos de la Biblia que las hojas de higuera era como la peor idea que ellos pudieron haber tenido en el Edén, porque se cree que la higuera puede causar como comezón, como picazón en el cuerpo, ¿verdad? En la piel. Así es que fue una mala decisión, según dice este comentarista, ¿verdad? Que debieron haber tomado una idea mejor, pero como que estaban tan turbados, probablemente, solo estoy parafraseando, estaban tan turbados, tan afligidos, tan angustiados, que probablemente lo más grande que vieron por ahí fue lo que ellos tomaron para cubrir su vergüenza, ¿verdad? Bien, entonces están ahora con sus ojos abiertos y están dándose cuenta de que ahí está, y bueno, vergonzoso, porque creo yo que por eso desde pequeños nos enseñan a ser como muy recataditos, a salir del baño, nosotros con nuestra toallita y todo eso, porque es la vergüenza. Se le llama la vergüenza a esto de las partes genitales, que debe de ser llevado con mucha prudencia, mucho cuidado y con mucha santidad y educación, ¿verdad? Como mucho pudor. Esa es la palabra quizás correcta. Bien. Pero después del pecado que ellos se dieron cuenta, entonces llama esto la atención, que era que a ellos los hacía no verse la vergüenza, porque si sus ojos fueron abiertos no quiere decir que antes estaban ciegos en ninguna manera. Sus ojos estaban totalmente abiertos siempre, porque Dios les había dado sus ojitos para deleitarse con toda la hermosura del Edén. Pero ¿qué pasó aquí? Mire, sencillamente esto es lo que aconteció, que era la vestidura de Adán y Eva antes del pecado, que era realmente lo que a ellos les cubría, toda cosa vergonzosa o toda cosa de pena como de su propio cuerpo, pues era la misma gloria de Dios la que estaba sobre ellos, y eran las vestiduras que los hacían verse tan hermosos, resplandecientes, pero a la vez cubiertos. Es decir, que cuando ellos se veían, probablemente era una luz resplandeciente la que ellos veían. No es que andaban por ahí así quizá y mirándose como abiertamente. Mire lo que dice el Salmo 104. Amo ir a la palabra, porque la palabra de Dios siempre está trayéndonos a toda verdad. Salmo 104, versículo 1 y versículo 2. Oiga esto, mire lo que dice David. Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Y oiga lo que le dice él. Está alabando, adorando a Dios, pero también le dice, el que se cubre de luz como de vestidura. Bueno, dice en el 1. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Oiga las vestiduras de Dios, gloria y magnificencia. Y dice el versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Está hablando de que su misma gloria y está hablando de que su misma luz eran las vestiduras, son sus vestiduras. Y entonces dicen los eruditos de la palabra que probablemente estas eran las vestiduras de Adán y Eva antes del pecado. Eran seres brillantes, llenos de luz, esa gloria, esa pureza, esa santidad, esa hermosura indescriptible de la gloria de Dios manifestada sobre este hombre y sobre esta mujer. Y también dice Mateo capítulo 17, versículo 2. Dice,
y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Está hablando de Jesús. Se recuerda cuando Jesús fue llevado a ese monte juntamente y él llevaba a 3 de sus discípulos, y dice la Biblia literalmente que cuando Jesús entró a esa nube, su rostro era como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amo esto. Las vestiduras de Jesús, debajo de la gloria de Dios, fueron transfiguradas, fueron transformadas, porque esa es parte de las vestiduras del cielo, su gloria y su luz admirable. Recuérdese, en el cielo dice que no habrá tomas corrientes, no, la misma luz, la misma gloria de Dios será la luz del reino, es la luz del reino. Pero una de las cosas hermosas que podemos encontrar ahí también, que esa gloria de Dios es la que va a vestirnos a nosotros. Más que una túnica, es la gloria de Dios la que va a estar cubriéndonos, como lo debe de hacer hoy en el tiempo, porque es el precio que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, y lo vemos más adelante. Vea lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, oiga esto, cuando Dios vino para arreglar cuentas con don Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Dios sabe que allá ha acontecido una tragedia y entonces el Señor viene para llamar a quien, al que le había entregado los mandamientos, a quien le había dado la consecuencia, los mandamientos y las consecuencias de lo que iba a acontecer si él no se sometía. Dios había dicho, de este árbol no vas a comer. Entonces, es a él a quien llama, es al hombre. Es al hombre. Nunca olvide eso, señora, usted que está ahí. Mire, nosotros debemos de someternos a la autoridad de nuestros esposos, porque cuando Dios venga para arreglar cuentas, Él pedirá cuentas a este hombre que es nuestra cabeza. No importa si él es un hombre convertido o es un hombre inconverso. De igual manera, Dios va a pedirle cuentas a cada hombre que es el representante, por así decirlo, de Cristo, del segundo Adán aquí en la tierra. Bien, entonces ahí está. ¿Dónde estás tú? Y la respuesta de Adán diciéndole, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La primera característica de cuando nosotros hemos pecado, hemos fallado, es escondernos, es correr, y no queremos que nos vea el pastor, que no nos vean aquellas personas que pueden ser llamadas como nuestros mentores, nuestros maestros. Nos escondemos de las personas que sabemos que son como representantes, ¿verdad?, de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué? Por el temor a ser descubiertos, por el temor a ser señalados, por el temor a ser avergonzados. Es decir, que el pecado nos avergüenza, nos trae miedo, nos trae desnudez y nos trae vergüenza. Bien, tuvieron vergüenza. Tuvieron miedo, vergüenza. Sentimiento de pérdida de dignidad. ¿Qué significa esto? Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida. Generalmente nosotros nos sentimos avergonzados cuando hemos hecho algo indebido. Piense usted, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo que no era correcto delante de los ojos de Dios? Delante de los ojos de los hombres, y usted se ruborizó, o lo que hizo inmediatamente es como apartarse y no dar el rostro. Ya hablaremos un poco más sobre eso. Oiga esto, había causado una pérdida de dignidad por la falta cometida, es decir, deshonor, desgracia, condenación. La gloria de Dios misma se había apartado de ellos. Esa fue la desnudez. Ellos estaban vestidos por la gloria de Dios, pero ahora que habían fallado delante del Señor, la gloria de Dios se aparta y ahora ellos pueden ver su desgracia. Y eso sigue aconteciendo a cada uno de nosotros cada vez que venimos para apartarnos de esa gracia divina. Entonces es por eso que muchas veces nos encontramos en situaciones tan difíciles y tan complejas.
Lo explico un poquito más adelante. La vergüenza por estar desnudos fue uno de los primeros frutos del pecado. La vergüenza fue el primer fruto que dio a luz de su desnudez. Y la acusación, uno de los resultados. Vergüenza, pero ahora ya no solamente era la vergüenza de estar desnudos, sino que ahora también iban a buscar un culpable de lo que ellos mismos habían hecho, ¿verdad? Ahora también dice un comentarista bíblico que es bueno que ellos sintieron vergüenza, porque es peor cuando ni siquiera tenemos como esa pena ajena de aquellas cosas que estamos haciendo, ya sea públicamente o en privado, porque, bueno, cuando se lleva una doble vida, definitivamente que tenemos que andarnos escondiendo para hacer aquellas cositas de las cuales aún no hemos sido libres de Egipto, ¿verdad? Imagínese un hombre, una mujer de Dios que está dentro de una congregación, ha confesado que Jesús es el Señor y está llevando una vida aparentemente consagrada para Dios. Pero hay áreas que se las reserva, áreas que están ahí guardadas, ocultas, y entonces como el tener un amante, como el todavía, digamos, tomar licor, como el fumar, como quizás amistades que no son como correctas delante de los ojos de Dios. Entonces, y que tenemos que irnos a aquellos lugaritos, a aquellos lugarcitos como privados para no ser descubiertos. Pero ¿qué tal cuando hemos sido confrontados con los hijos de Dios? Que los mismos hijos de Dios nos encuentran, nos agarran infragantes y oía yo del caso, esto lo cuenta el doctor Swindoll en uno de sus libros, de discipulado. Él dice que estaba yendo hacia un lugar específico cuando de pronto se encuentra el esposo de una de las mujeres como muy ferviente de su iglesia. Y el esposo pues llegaba, aunque no era un hombre completamente comprometido, pero bien, él va caminando y se encuentra a este hombre y él alcanzó a ver que este hombre estaba fumando. Y dice que cuando el hombre lo alcanza a ver a él, sin darse cuenta, toma el cigarrillo y se lo mete en la bolsa del pantalón. Y dice el pastor, tuve que irme lo más pronto posible, porque de lo contrario este hombre se hubiera prendido en fuego. Entonces, a veces tenemos esa tendencia de escondernos de nosotros mismos cuando es de Dios, de quien en verdad es de quien estamos escondiéndonos sin darnos cuenta. Bien. Entonces dice que la vergüenza puede hacer que una persona se aparte o huya, ¿verdad?, del reino de Dios. Luego, con frecuencia viene la acusación y empezamos a buscar culpables. Esto es muy conocido como la mentalidad de víctima, ¿verdad? Porque somos campeones después de que hemos sido sorprendidos en el pecado, hemos sido sorprendidos en la falta, tenemos esa tendencia de buscar a quién culpar, de decir, es que si aquel no me hubiera incitado, si este no hubiera hecho, es lo que hizo Adán, lo que hizo Eva, lo que hizo Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, este pueblo, y siempre buscando desviar la mirada de nosotros mismos. Importante saber, y aquí creo yo que debemos como de ser como varones valientes, mujeres valientes, hombres valientes. Aún tenemos vergüenza de algunas cosas, aún tenemos esa tendencia de escondernos, de ocultarnos, de huir, de escapar o de querer estar con algunas personas sí y con otras personas no. Aún está esa tendencia. Entonces es importante, aún siento vergüenza por alguna situación, cualquiera que sea, ¿verdad? O todavía estoy buscando culpables de las consecuencias que a mí me alcanzan. Aquí, ¿sabe por qué es importante meditar en eso? Porque es importante, porque si aún hay vergüenza y si aún estoy buscando un culpable, es porque no he comprendido el sublime sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aún
eso no ha bajado a las profundidades de mi corazón el poder de la sangre del Cordero, que fue suficiente para limpiarme y para liberarme de toda inmundicia, de toda maldad, limpiarme y perdonarme. Aún no he comprendido, al menos que yo esté llevando esa doble vida, ¿verdad? Cuando estoy llevando esa doble vida, de seguro de que continuamente voy a estar con el temor de ser sorprendido y por añadidura avergonzado. Pero si estás intentando cubrir tu desnudez, es lo más tonto que podemos hacer. No sea que nosotros estemos buscando también esas hojas de higuera, ¿verdad? Que hicieron nuestros primeros padres. Eso es lo más ridículo. Mire, uno puede tratar de cubrirse, de esconderse, de meterse debajo de las piedras si quiere, pero David, que lo sabía muy bien, que no había manera de escapar de Dios, él le decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar, porque Él es el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, el Dios omnipotente, omnisciente, el que conoce lo más recóndito de nuestro corazón, de las intenciones de nuestro corazón. La palabra dice que aún no está la palabra en nuestra boca, pero Él ya la sabe. ¿Cuánto más aquello que tratamos de esconder o de ocultar delante de su presencia? Necesitamos dejarnos cubrir, ¿verdad? Completamente por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Es uno de los versículos hermosos que nos dan esa ratificación. Él está hablando a una de las iglesias de allá, de las 7 iglesias, y le está diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él dice que va a vestirnos, que no va a borrar nuestro nombre y que va a confesarnos delante del Padre. Mire qué gloria más tremenda. ¿De quiénes? De aquellos que hemos entrado a ser parte del reino, que hemos confesado como Pedro que Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente, que vino para perdonar nuestros pecados, pero que no solo nos hemos quedado con la confesión, sino que hemos entrado a ser parte de ese reino y ahora estamos siendo instruidos, conociendo la verdad. Ya no vamos por ahí como aquellas mujercillas que van de casa en casa queriendo aprender. Pablo se lo dijo a Timoteo, esas mujeres que van de aquí para allá y nunca aprenden nada, siempre en ignorancia, siempre en torpeza, siempre en fatuez, ¿verdad? Siempre siendo mujeres simples, porque van repitiendo como loritos, pero no están fundamentados en lo que en verdad dice la palabra. Entonces, pero yo estoy hablándole a esa iglesia por la cual Jesús viene, esa esposa que se está preparando, que se está dejando educar, que se está dejando formar para cuando lleguemos al día de las bodas, cuando estemos ahí sentados en esa mesa, cuando tengamos ese encuentro sublime, el cual debemos de estar esperando ansiosamente, porque ese es el fin de todas las cosas. Siempre le estoy diciendo a las esposas, a las mujeres que están llorando por un hombre, que están llorando por la traición o el fracaso con un esposo aquí en la tierra. Yo les digo, mire, el matrimonio terrenal es algo que va a pasar de un día para otro. Hoy podemos quedar ya en viudez, o quizás nosotros ser llamados delante de la presencia del Señor. Y ahí terminó esa gran lucha del matrimonio terrenal. Pero el punto es que nosotros nos estamos preparando para un matrimonio sublime, ¿verdad? Para aquel que va a ser eterno, para el cual vino el segundo Adán, el Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, para que cuando Él venga en las nubes y suene esa trompeta, Él viene para recoger a su esposa, su amada, la que se está preparando, ¿verdad? La que se está sentando con los maestros del Señor para dejarse instruir a la luz de la Biblia, no a la luz de sus experiencias o de las experiencias de otros, no, a la luz de los 66 libros que quedaron escritos para bendición de nuestras vidas. Entonces, mire qué más dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, le dice también, mire a esta iglesia, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte. Vestiduras blancas. Las vestiduras blancas, querido amigo, solo pueden ser obtenidas a través de la sangre del Cordero, de esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para limpiarnos de toda oscuridad, de toda tiniebla, y que ahora podamos ser alumbrados vehementemente a través de esa luz de quien dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces dice ahí que compres oro refinado, vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas son para cubrir la vergüenza de nuestro pecado. Entonces no puedo imaginarme que nosotros vamos con ese vestido, esa vestidura blanca que Jesús nos ha dado a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pero nosotros seguimos siendo aquellos que éramos en Egipto. Como dice Pablo, esto eran ustedes, pero ahora ya no lo son. Aquellos ladrones, truanes, mentirosos, malacates, tramposos, adúlteros, fornicarios, que andábamos en lascivias, que andábamos en esto, en borrachera. Ya no. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia me enseña que ahora esas vestiduras blancas yo tengo que cuidarlas. Mire, ya vamos a ver un poco más adelante. Dice también Gálatas. Quiero ver en Gálatas, veamos ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Mire qué más nos enseña sobre esto de las vestiduras. Perdón. Dice Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo es nuestra vestidura. Nuestra vestidura para santidad, para pureza, para ser santos porque Él es santo, para ser apartados de esa iniquidad, para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pablo se lo dijo a Timoteo. Le dijo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Usar bien la palabra es únicamente aquellos que se sientan, que nos sentamos con humildad y sencillez de corazón y decirle: Señor, enséñame, instrúyeme para salir de la ignorancia y de la fatuez que pueda estar gobernando mi vida, mi corazón. Mire Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila y guarda sus vestiduras. Vigila y guarda sus vestiduras. Bienaventurado, 3 veces bendito, feliz, gozoso, qué alegría, qué bendito este hombre, esta mujer que está vigilando y guardando sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando nosotros nos quitamos esas vestiduras, porque podemos hacerlo, y no es literalmente que yo me tomo el vestido y me lo quito y me pongo otro, sino que quizás yo estoy creyendo que estoy caminando en esa vestidura de Cristo Jesús, pero haciendo todas aquellas picardías que usted y yo conocemos de sobra. Una mujer está desnuda cuando afrenta a su esposo, porque a veces pensamos solamente, alguien puede decir: no, yo no estoy en borracheras, yo no estoy en fornicación, no estoy en adulterio, y qué bueno que no está en esas prácticas. Pero es vergonzoso cuando vemos a una mujer que humilla a su esposo. Mire, muchas veces ella cree que lo está avergonzando a él, pero realmente la vergüenza es para nosotros. Somos nosotras las que quedamos en vergüenza delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Entonces, pero aquí el Señor Jesucristo mismo le está diciendo, nos está diciendo a nosotros, a la iglesia, a su iglesia, a su esposa que se está preparando, nos está diciendo: bienaventurado el que vigila y guarda sus vestiduras. Esto es de todos los
estos días, cuidar y vigilar. Señor, yo quiero presentarme delante de ti en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Aquí está mi vestido, Señor, que no haya manchas sobre mi ágape, que no haya un dedo que me pueda estar señalando porque estoy saliéndome continuamente de este estilo de vida. Claro, amigo mío, yo no quiero ponerme aquí como una mujer legalista. No estoy hablando de ley, estoy hablando de que cuando Jesús dice que vigilemos y guardemos esas vestiduras, está hablando de ese venir constantemente a su presencia para que el Espíritu Santo venga y nos señale, nos marque aquellas áreas que son inconclusas, aquellas áreas en las que Él quiere trabajar con nosotros. Ahora mismo se me viene a la mente cuando un día de estos en uno de los estudios yo les preguntaba a un grupo de hombres y mujeres de Dios, les preguntaba, bueno, ¿en qué áreas Dios está trabajando en su vida? Y una mujer muy valientemente dijo, bueno, Dios está trabajando conmigo en la sujeción porque me cuesta tanto. El esposo de ella es pastor, imagínense, es su pastor y es su esposo. Entonces es como una doble honra que ella tiene que tener, y es una mujer de Dios preciosa con carácter, ¿verdad? Y entonces ella dice, ahí abrió su corazón y dice, esta es el área en la que Dios está tratando conmigo. Mire, entonces, porque ella está consciente que cada vez que se sale de la sujeción o quizás le falta el respeto a su esposo, está mostrando vergüenza, está mostrando su desnudez. Entonces a eso a lo que Jesús se refiere, vigilar y guardar, ¿verdad? Para que no andemos ahí mostrando quizás nuestro trasero, perdóname que sea tan directa, pero a veces como el vestido bien lindo de enfrente, pero atrás como que todo el mundo nos está viendo y que andamos ahí semidesnudos. Bien, vigilar y guardar. Cristo, nuestra vestidura, ¿verdad? Bien, permitamos que Dios nos pregunte hoy en esta tarde, ¿dónde estás tú? Dios quiere preguntarnos. Recuérdese que allá en el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo dice que ahora estamos en ese tiempo, a través de Cristo Jesús, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay isita, ya no hay griego, ya no hay esclavo, somos uno en Cristo Jesús. Y entonces yo creo que cuando estemos delante de su tribunal, a cada uno de nosotros nos va a ser preguntado, ¿dónde estabas tú cuando esto como lo otro? No estoy hablando de salvación. Somos salvos en Cristo Jesús. Todo aquel que ha creído en el Cristo de la gloria, ha confesado que Jesús es el Señor, ha entrado al reino. Y ahora estamos en ese proceso de santificación. No estoy hablando de personas que hicieron una oración, pero que de la igual manera se fueron para hacer sus vidas como mejor les parecía. Porque quiero aclararte que no es una oración la que te salva. Nos salva Cristo. El creer en Jesús es lo que nos salva. No es una oración. Creo personalmente que habrán personas en este mundo que nunca hicieron una oración, la oración del pecador, que sencillamente doblaron sus rodillas a solas en su habitación o en un lugar público y ahí le dijeron a Jesús, te recibo, te amo. No sé cómo pudieron haber dicho a esas palabras, pero esto de la conversión, de la entrega a Cristo Jesús va más allá de una simple oración. Entonces es importante permitirnos que Jesús nos pregunte en esta tarde, ¿dónde estás tú? ¿En qué posición estás ahora? ¿Verdad? Y aquí viene la segunda pregunta, ¿estás todavía con vergüenza? ¿Tienes vergüenza? ¿Te escondes aún de las personas, creyendo que es de las personas que debes de esconderte? ¿Cuál es la causa de tu vergüenza? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué hay cosas que no pueden ser hechas en público? Porque si tú quieres examinarte ahora mismo, dejar que el Espíritu Santo te examine, bastará con que te preguntes, con que te atrevas a preguntarte a ti mismo. ¿Hay cosas que yo no haría en público? Esto, bueno, yo quiero confesarle, ¿verdad? Ya lo he confesado abiertamente. Yo me tomaba mi copa de vino en el aniversario
con mi esposo en el cumpleaños. Entonces me tomaba mi copa de vino eventualmente. Pero un día el Señor vino para confrontarme y para decirme, ¿cómo te sentirías si ahí llegan estas personas que tú estás discipulando, que tú estás enseñando, o de pronto te encuentran también autoridades que tú conoces, pastores, esposas de pastor? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir orgullosa de tener esa copa de vino ahí públicamente o va a ser vergonzoso? Mire, yo bendigo a este Dios sobrenatural que se nos apareció en el desierto y que viene para seguirnos confrontando como confrontó a Adán. La decisión, la respuesta que nosotros vamos a dar es decisión suya. Usted quiere seguirse excusando y decir, no, que yo necesito esto, yo hago esto para esto. Entonces, solo pregúntese, ¿su vida puede ser pública? ¿O hay algo que usted todavía está escondiendo? ¿Verdad? Otra pregunta, ¿me estoy apartando de las personas? ¿Estoy evadiendo a alguien o a algo? Bueno, podemos estarnos evadiéndolo porque le debemos, porque tenemos deudas y nos escondemos a los que nosotros les tenemos esa deuda pendiente, ¿verdad? O probablemente me avergüenzo aún del evangelio. Usted respóndase, ¿se avergüenza del evangelio? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El punto es que a veces somos como muy orgullosos de ser cristianos y evangélicos en la iglesia. Pero allá afuera, ¿verdad? Con nuestros grupos de amigos o con nuestra propia familia, nos escondemos. Entonces, ¿no ha sido suficiente la sangre de Jesús para hacerte libre? ¿No ha sido suficiente la vestidura misma de Cristo? Porque aquí lo leímos en Gálatas 3:27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Revestidos. Es decir, que sobre nuestras vestiduras, esas vestiduras viles, fueron quitadas y ahora nos han vestido. Estábamos vestidos de vergüenza. Nos han quitado esas vestiduras y ahora Cristo nos ha puesto su luz, su gloria. Otra pregunta importante, ¿estoy culpando personas de las consecuencias que estoy atravesando? Porque alguien puede decir por ahí, mire, yo me he enfermado por las cóleras que me da este viejo. Me provoca risa, porque quizás en algún momento yo estuve en esa condición, pero también lo he escuchado por largos años de algunos ancianos, ¿verdad? Que llegaron ya arrastrando sus patillas con bastón, con andadera y todavía culpándose y señalándose de lo que se hicieron allá por 1800. Entonces, ¿está usted sintiendo vergüenza? ¿Se está escondiendo? ¿Está buscando culpables? ¿Verdad? O peor aún, ¿estará usted culpando a Dios? Sí, podemos culpar a Dios. Yo fui tan cínica, quiero decírselo, que culpaba a Dios por mi esterilidad, cuando yo misma había cometido faltas horrorosas, ¿verdad? Pero tenía el cinismo de querer culpar a Dios de ser una mujer estéril. Así es que quién sabe si usted está en esa condición, culpando a Dios cuando realmente el responsable de su vida ha sido usted, ¿verdad? Bueno, Adán no solo culpó a Dios, culpó a la mujer, ¿se recuerda? La mujer que me diste, y ahí en esa frase él estaba diciendo, lo que tú me diste no sirve, esto de verdad no funciona. Y ya lo dijimos, Saúl culpó al pueblo, él dijo, es que el pueblo me instó. Aarón culpó al pueblo, ¿verdad? Y así podemos encontrar cuántas historias en la Biblia de hombres y mujeres que estaban como queriendo culpar. Creo que a última hora Judas, de alguna manera, cuando vino ese remordimiento en su corazón y tiró las 30 monedas de plata, probablemente, ¿verdad? Él en su ser interior, él dijo, bueno, culpó a la ambición, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, Dios nos libre de estar buscando culpables si decimos estar en Cristo Jesús, si decimos haber sido comprados
por esa sangre si decimos haber sido ya revestidos de Cristo mismo. Quiero que vaya conmigo, si le es posible, ahí en el Salmo 51, versículo 3 al 5. Mire la osadía, una de las cosas por las cuales el Señor amó tanto a David, y creo que usted y yo hemos oído tantas predicaciones sobre la vida de este hombre, ¿verdad? Y a veces unos para condenarle y otros para admirarle, porque también he oído de personas que es para señalamiento de David, pero cuando yo me encuentro con versículos como estos, mire 51, Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiero detenerme detalladamente en cada uno de esos versículos. Solo quiero que usted vea juntamente conmigo en esta tarde la valentía de David, porque esto es una referencia cruzada de cuando él fue desenmascarado por el profeta Natán. ¿Alguna vez a usted le han confrontado? ¿Le ha confrontado algún maestro de la Biblia? ¿Le ha confrontado algún profeta de Dios o alguna mujer o hombre que tiene el don de la profecía? ¿Le ha confrontado con el pecado? ¿Cuál ha sido su actitud? Usted mismo respóndase. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Con violencia? ¿Ha reaccionado usted con ira, con enojo, con reproche, buscando excusas, queriéndose justificar? ¿O estaremos reaccionando como el rey David, que él, cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre? David en ese momento tiene una actitud como de vergüenza, de humillación, de reconocimiento, de arrepentimiento. Y aquí en el Salmo 51 le vemos diciendo al Señor, tú eres justo, tú nunca te equivocaste, pero ¿usted qué hace? Defender a los pecadores. Ah, no, usted está llorando, sintiéndose miserable. Ay, pobrecito mi hijito, pobrecita. Oí a una mujer un día de estos, mire, es una cosa vergonzosa. Oí a una mujer un día de estos, su hijo ha caído como en una especie de depresión y ha estado como encerrado en su casa queriendo no salir. Bueno, y entonces ella estaba yo diciéndole, debes de aprender a orar, como dice Lamentaciones capítulo 2 versículo 19, derrama tu corazón por tus hijos, derrama delante del Señor, pero no para que los bendiga, no para que les dé cosas, sino para que vengan al arrepentimiento, para que vengan a la convicción de pecado, de juicio y de justicia. Y dice ella, mire la respuesta que me da ella, y me dice, bueno, yo oro por mis hijos, porque mis hijos son buenos, yo sí puedo decir que ellos no han hecho nada indebido. Mire, querida madre, querido padre, querido amigo, amiga que está al otro lado, dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, fueron aborrecidos, destituidos de la gloria de Dios. Deje usted de justificar a nadie. David, con esa valentía y esa osadía, dice aquí en el Salmo 51, versículo 4, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo. Y dice a continuación, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Los juicios alcanzaron a David como consecuencia de su malvado corazón, pero él dice, son justos tus juicios. Cuando usted va al Salmo 19, también ahí encuentra, creo que es el versículo 8, donde dice, todos tus juicios son puros y son verdad. Entonces esa es la característica, el carácter de un hombre de Dios, de una mujer que ha sido revestido de Cristo. Asume su culpa, deja de andar ahí llorando ni lamentándose por las consecuencias que le han alcanzado por su malvado corazón. Esto es importante, amigo. Deje de andarse rasgando las vestiduras, que esto es demasiado para usted o que es demasiado para su familia. No es demasiado, porque cuando usted dice que es demasiado, usted le está diciendo al Señor
que usted o su familia, que sus hijitos son tan buenos que no merecen. Esa es tener una manera como de creerse víctima. Dios no trata con víctimas. Dios aborrece que nos hagamos víctimas. Él ama que seamos valientes, como David, asumiendo nuestra culpa, ¿verdad? Sí, David pecó y pecó de diferentes maneras, pero siempre estaba poniendo su rostro como pedernal. También cuando él hizo el censo y fue confrontado también por el profeta, de igual manera, él aceptó su pecado, su culpa. Entonces, importante hacernos todas estas preguntas, justificándonos, avergonzándonos, escondiéndonos con una doble vida, riéndonos de chistes putrefactos a escondidas, mirando aquellas páginas vergonzosas a escondidas, pero así delante de los hombres como con una apariencia de que todo maravilloso, que muy santitas. Yo quiero decirte, nuestra misma vida es evidencia de cuánto estamos progresando. En nuestro diario vivir es evidente de cuánto Dios está obrando en esa santidad, en esa pureza, porque no solo nos prospera espiritualmente, también nos prospera económicamente. Y no estoy hablando de esa falsa doctrina de la prosperidad, pero la Biblia me enseña que nuestra vida irá de gloria en gloria. Y ayer lo hablábamos en el estudio. Ir de gloria en gloria no solamente es en lo espiritual, también es en lo material. Y si tú ves que vas como para atrás como el cangrejo, quizás debas de preguntarte, hay cosas de las que aún me avergüenzo, hay cosas que sigo practicando en lo oculto, aún estoy buscando las hojas de higuera para taparme delante de los hombres, aún estoy queriéndole fingir a Dios lo que no soy en realidad. Importante, porque de ahí va a salir mucha verdad y liberación para tu vida, porque cuando el Hijo nos liberta para la eternidad. Génesis 3:21, mire lo que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿verdad? Quiero avanzar un poquitito porque me falta un poco todavía. Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Una vida tuvo que ser sacrificada para poder vestir a Adán y Eva. ¿Qué representaba eso? Pues representaba al Cordero de Dios, ¿verdad? Ese sacrificio allá en el Edén no era más que el sinónimo de lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario. El Cordero inmolado que dijo, no me quitan la vida, yo la doy. Él la dio a sí mismo, se dio para cumplir con esa voluntad perfecta del Padre Celestial. Entonces, fue una solución aceptable, pero provisional. Provisional, ¿por qué provisional? Porque iba a tener el cumplimiento perfecto, completo, con la venida de Jesús a la cruz del Calvario. En Génesis 3:15 encontramos, ¿verdad?, esa maldición del Padre eterno, de Dios, Jehová de los ejércitos, sobre la serpiente. Y ahí en Génesis 3:15 es donde el Señor está diciendo lo que va a acontecer con el Señor Jesucristo y lo que va a acontecer con la serpiente. Y preste atención, porque aquí hay una enseñanza hermosa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entonces está diciendo, oiga esto, el hijo de la simiente es el Señor Jesucristo, es Él el que se ve aquí en el versículo 15, ¿verdad? Y la serpiente, pues ya sabemos, y pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. La mujer porque es la que da luz, y de una mujer iba a venir el Mesías, de una virgen iba a venir el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces está diciendo, voy a poner enemistad entre esa serpiente y entre mi hijo. Pero va a suceder esto, tú vas a herir a mi hijo en el carcañal, pero él te va a herir en la cabeza. Entonces, ¿qué es esto? Aquí la profecía nos está enseñando que Jesús iba a ser herido
levemente, porque aunque fue brutal su padecimiento, nos deja sin palabras. Él iba a morir, pero iba a resucitar para vida eterna. Y resucitó. Cristo vive y vive para siempre. Pero allí en la cruz del Calvario, la serpiente se le iba a dictar su sentencia también para la eternidad. Usted sabe cuál será el final de la serpiente, del diablo, del enemigo de nuestras almas. Él quedará en las prisiones eternas. Después del milenio quedará por la eternidad en esa prisión. Entonces, en esa cruz, ahí cuando Jesús murió, dice la Biblia literalmente en Colosenses 2:15, que fue Él para exhibir públicamente a toda potestad, a toda hueste. Pero yo quiero leerle Colosenses 2:15 en una versión diferente de 1569. Dice, y despojando los principados y las potestades, sacándoles a vergüenza en público, confiadamente triunfó de ellos en él. Me llama esto la atención. Y despojando los principados y las potestades, sacándolos a vergüenza en público. Satanás avergonzó al hombre en el Edén, ¿verdad que sí? Avergonzó a Adán y avergonzó a Eva. Y nos tuvo por miles de años llenos de vergüenza y de culpa. Los hombres en el Antiguo Testamento tenían que llevar un cordero una vez al año para que sus pecados fueran redimidos. Pero cuando Cristo resucitó en la cruz del Calvario, ahí exhibió y avergonzó públicamente a las potestades. Ya usted y yo no tenemos por qué tener más vergüenza, al menos que por voluntad propia decidimos seguir viviendo en esa vida de oscuridad. Decidimos por voluntad propia seguir viviendo en las tinieblas. Pero el sacrificio de Jesús ha sido vasto y suficiente. No será de la noche a la mañana que vamos a ascender en esa santidad, pero es un proceso de cada día. El secreto está en que usted dispone su corazón y le dice, enséñame, santifícame, purifícame, que yo pueda entender la diferencia que hay entre tu palabra y lo que yo traigo de mis conocimientos errados y pervertidos. Y en esa medida le vamos permitiendo al Señor que nos vaya santificando a través de la palabra, a través de la oración, a través de la presencia del Espíritu de Dios. Es de Jesucristo que se está hablando ahí en Génesis 3:15. Y allá en Isaías capítulo 61 encontramos una profecía hermosa, una profecía llena de gloria, porque es una profecía sobre la venida del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, aquí a la tierra. Cuando usted lee el versículo 1 de Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Y él empieza a dar una lista de lo que iba a venir a hacer aquí en el año 0, en el año cuando Jesús iba a ser crucificado y resucitado. ¿Qué fue lo que vino a hacer en esos 3 años y medio de su ministerio? Él vino a predicarle a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Isaías 61:1 es exactamente lo mismo que encontramos en Lucas capítulo 4 del versículo 18, cuando Jesús dice, cuando él se presenta en la sinagoga y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, y empieza a recitar literalmente este versículo de Isaías 61. ¿Sabe? Es aquí donde el Señor está diciendo, he venido a vestir a los desnudos, he venido a darles gloria a aquellos enlutados, a aquellos que están avergonzados. Salgan de sus cuevas, salgan de sus prisiones, salgan de todos, de sus cautiverios. He venido para vestirlos, he venido para llenarlos de mi gloria, de mi luz admirable, que los va a sacar de toda mentira, de toda trampa y de toda esclavitud
a la cual han estado habituados. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Cuando usted lee todo el capítulo, se va a maravillar. Mire, son las piedras preciosas, siempre lo estoy diciendo, son las piedras preciosas que Dios ha venido para engastar, entachuelar en nuestro corazón y para darnos ese valor indescriptible a través de su preciosa sangre y a través de su palabra, de su santa palabra, que es la que nos transforma. Eso es lo que Él vino a hacer aquí a la tierra, pero dice también el versículo 3 de Isaías 61. Oiga esto, Jesús no solamente viene para vestirnos, para liberarnos, para sanarnos y santificarnos, también viene para cambiarnos el nombre. Todo hombre y toda mujer que ha salido de la vergüenza, que ha salido de esas prisiones, ahora tiene un nombre nuevo. Y aquí dice Isaías 63:3, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová, para gloria suya, para la gloria de Dios. Para eso hemos sido cubiertos de nuestra vergüenza, para eso hemos sido sacados de lodo cenagoso, para eso ahora Él nos ha llevado para sentarnos en esos lugares de honor, juntamente con Él, ahí delante del Padre espiritualmente. Esa es la posición que tenemos. Por eso en Apocalipsis, cuando leímos ese versículo que yo quiero volver a repetir, que no lo olvidemos, Apocalipsis 16:15, cuando Él dice, vigilen y guarden sus vestiduras, porque las he comprado a precio de sangre, porque las he comprado a precio de sacrificio, de muerte, de golpes, de clavos, de heridas. Cuando le traspasaron su costilla y salió ahí, ¿verdad? Dice que de su costado salía sangre, salía agua. Ahí era dando a luz la iglesia, la esposa del Cordero, que ahora debe de llevar ese vestido con dignidad, con amor, con respeto, con honra, cuidarlo celosamente. ¿Cómo lo cuido celosamente? Si no es viniendo cada día y exponiéndome delante de su luz, porque dice allá, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que debemos de exponernos ante Él cara a cara, exponiéndonos delante de su luz. Ya dejar de andar fingiendo que somos piadosos. Mire, es una gloria poderle decir al Señor, soy una mujer perversa. Me cuesta amar, solo amo a los que me aman. Señor, me cuesta ayudar a los pobres. Me es difícil hacer el bien. De verdad que yo siempre quiero vengarme. Lejos de hacer el bien, lo que yo quiero es hacer el mal. Valentía, osadía, poderle decir al Señor realmente lo que somos internamente, no para que lo sepa, Él sabe para qué, porque es abrir el corazón y confesarle al Señor, hablarlo abiertamente para nosotros mismos, para nuestra propia libertad, porque el enemigo siempre quiere tenernos amordazados y quiere que nos pongamos esos mantos de apariencia. Es como cuando agarramos el maquillaje y nos llenamos y nos embadurnamos para quitarnos las arrugas, las manchas y toda imperfección, y ahora nos vemos tan bonitas y tan atractivas, ¿verdad?, delante de los ojos de las personas. Pero cuando nos quitamos toda esa máscara, ahí estamos con las arrugas, las ojeras, las manchas. Entonces, mire, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar, verdad? No sea que un día nos digan, mire qué bonita se veía aquel día, pero ahora como que usted no tan bonita. Entonces, como si fuésemos dos personas. Y así es la vida que queremos llevar muchas veces en Cristo Jesús. Bien, termino con esto. Cuando hayamos sido sanados y libertados y vestidos, el Señor nos dará un nombre nuevo. Nos va a dar un oficio nuevo que no lo alcanzamos a ver. Y ahora somos esos sacerdotes, esos reyes y sacerdotes de los cuales habla Pedro allá en una de sus cartas. Reyes y sacerdotes para la gloria de Dios, ¿verdad? Para que todas esas promesas sean sí y amén para cada uno de los hijos del reino. Yo quiero en esta tarde pedirle que me permita que oremos unos segundos, unos minutitos cortos, orar
y pedirle al Señor que por su grande misericordia, si aún estamos llenos de vergüenza, si aún hay cosas que estamos ocultando, si aún estamos llevando una doble vida, si aún somos de aquellos que cerramos la puerta para ver o hacer aquellas cosas. Mire, una de las pruebas también más hermosas que yo le puedo poner. ¿Estaría el Señor Jesucristo en medio de sus relaciones sexuales? ¿Estaría el Señor Jesucristo juntamente con usted viendo un programa de televisión? ¿Estaría el Señor Jesucristo en medio de sus conversaciones? ¿Estaría Él ahí para oír y ver lo que hacemos en público como en secreto? El Señor no viene y nos trae la palabra para avergonzarnos en ninguna manera. Él quiere traerla para libertar. Quiere libertarnos. Quiere hacernos verdaderamente libres. Que podamos entender el valor de su sacrificio en la cruz del Calvario. Que podamos entender el valor de su resurrección. Que podamos entender que Él ahora está sentado en los lugares altos. Como dice Hebreos capítulo 10, que no seamos de los que pisotean su sangre. Que no seamos de los que creamos que es la religión la que nos salva. Que no seamos de los que creen que por hacer obras seremos salvos. No, que seamos de los que le adoramos, de los que le bendecimos, de los que le exaltamos y glorificamos su nombre y no nos cansamos de darle gracias por habernos escogido dentro de millones, habernos traído a hacernos santos, habernos apartado de toda inmundicia, de toda putrefacción, para que ahora podamos levantar nuestro rostro con honra, con alegría y ser llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová, porque hemos determinado plantarnos en sus atrios y decirle: cámbiame, transfórmame, purifícame, que mi vida pueda ser un testimonio genuino, no de apariencia. Que no tenga más que esconderme como se escondió Adán, como se escondió Eva. Que no tenga que andarme poniendo parches, sino que tenga la valentía de venir al río de tu santidad, el río de tu santidad, tu palabra, para que me lave, para que me limpie de toda arruga, de toda mancha. Osadía, osadía, osadía presentarnos delante de su faz. Osadía presentarnos y confesarle, porque el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, dice el Proverbio 28:13. Alcanzará misericordia, pero el que se esconde, el que se aparta, el que tiene vergüenza de confesar, el que sigue en esas prácticas, no verá esa misericordia, no alcanzará y seguirá viviendo como un pordiosero, aún siendo parte del reino. Seguirá viviendo de migajas. No tendrá el valor de sentarse a la mesa con el rey y comer abundantemente, no solo las promesas, sino los mandamientos, diciéndole: Señor, escríbelos en la tabla de mi corazón. No solo quiero memorizarlos, sino que estén plasmados, que debo de ser santa, porque tú eres santo. Que no moriste en esa cruz para que yo siga en mis depravaciones. Que no moriste en esa cruz para que yo siga en esa doble vida. Que no moriste en esa cruz y que no resucitaste al tercer día para que yo siga pisoteando tu sangre. Porque si tú no tuviste, Señor, misericordia de los ángeles que fueron derribados, tampoco lo tendrás del que pisotee tu sangre, practicando el pecado, haciéndote a ti, Señor, como un mentiroso. Gracias, Señor, en esta tarde por recordarnos que toda vergüenza fue quitada en la cruz del Calvario para todo aquel que ahora se cobija bajo esa sombra divina y se deje vestir con esas vestiduras de salvación. Dale gracias al Señor, bendice su nombre y dile: aquí está mi vida, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer. No se trata de sacrificios humanos, se trata de rendirnos como niños
postrados delante de su altar. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes, si Dios así lo permite. Cada martes, 4 de la tarde, hora del Salvador, 3 de la tarde, hora de California.